Hay una idea sobre la Biblia, que casi todos damos por cierta. Pero, ¿y si no es exactamente así? Una verdad que parece firme, como una montaña inmutable, pero que bajo la superficie oculta corrientes que nunca hemos visto. Acompáñame a desenterrar lo que la tradición ha dejado en la sombra. Desde pequeños, muchos escuchamos relatos que se repiten como un eco inmutable. Sin cuestionar, esas palabras se convierten en la piedra angular de nuestra fe, el cimiento de nuestras convicciones. Hoy desvelaremos los matices que la tradición ha dejado velados, para que la luz de la comprensión penetre en cada rincón. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de la superficie? Exploraremos 3 capas: la duda que despierta, la escala de interpretaciones y la revelación que transforma. Al revisar los textos con mayor profundidad, descubrimos que algunos conceptos no son tan claros como parecen. Tomemos, por ejemplo, la frase, "El reino de Dios está dentro de vosotros". ¿Qué significa realmente, dentro de vosotros? En la época de su redacción, la palabra, reino, aludía a una realidad política, no a un estado interior. El griego original, entos, lleva la idea de presencia interior, pero también señala una condición de estar inmerso en una realidad mayor. Además, esas palabras fueron filtradas por siglos de transmisión oral, donde cada generación imprimió su propia sombra sobre el significado original. Así, la certeza se vuelve un velo de incertidumbre, y la duda nace como la llama que ilumina la sombra. No se trata de que la interpretación sea errónea, sino de que está incompleta. Como observar solo la luna sin reconocer la oscuridad que la rodea, vemos únicamente la cara visible y omitimos el vasto cosmos que la sostiene. Permite que esa sensación de vacío te abra a una nueva comprensión. Algunas lecturas reducen ideas complejas a frases de una línea, como si el universo pudiera resumirse en un susurro. Otras omiten detalles esenciales, el contexto cultural, la simbología de la época, la intención del autor. Y hay quienes simplemente repiten sin analizar, como un eco que se pierde en la distancia. Entonces surge una pregunta incómoda: si lo hemos escuchado toda la vida, ¿por qué nunca lo cuestionamos? Tal vez, no es que nos hayan enseñado mal, sino que nos enseñaron solo una parte. Cuando solo ves una parte, la imagen completa cambia. La pieza que falta no es un error, sino una perspectiva que aún no ha sido revelada. Porque si hay cosas que no hemos entendido del todo, entonces no estamos hablando de errores, sino de perspectivas. La verdadera pregunta es, ¿qué más podríamos estar interpretando de forma incompleta? Si esto está resonando contigo, suscríbete y activa la campana para que lo que sigue pueda abrirte nuevas puertas de comprensión. Dale like si sientes que la claridad comienza a emerger en tu interior. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario y únete a esta comunidad de buscadores, porque juntos podemos seguir iluminando los rincones más profundos de la sabiduría. Ahora, al adentrarnos más profundamente en el tejido de las palabras sagradas, descubrimos que cada frase es como una constelación cuya luz, aunque distante, está compuesta por innumerables estrellas que, al observarlas una a una, revelan patrones que el ojo superficial jamás percibe. Cuando nos detenemos a examinar la arquitectura del texto, vemos que la intención original del autor no era solamente transmitir una doctrina, sino abrir una puerta a la experiencia directa del misterio que se oculta tras la letra. Esa puerta, sin embargo, ha sido cubierta con capas de interpretación que, si bien sirvieron para proteger el sentido en épocas de persecución, también generaron una distancia entre el lector contemporáneo y la fuente primordial. Consideremos, por ejemplo, la parábola del sembrador. En su superficie, la historia parece describir simplemente la acción de lanzar semillas sobre diferentes tipos de terreno. Pero al escudriñar el contexto histórico, descubrimos que el término, semilla, aludía a la palabra hebrea que también significaba, palabra, o mensaje. El terreno no era únicamente la tierra física, sino el corazón del individuo, su disposición interior para recibir la verdad. Así,
La aparente simplicidad del relato encierra una invitación a cultivar la receptividad del alma, una labor que trasciende generaciones y que, sin embargo, sigue siendo olvidada cuando la tradición la reduce a una moraleja superficial. En otro pasaje, el llamado a amar al prójimo como a uno mismo se ha convertido en una fórmula moral que muchos recitan sin comprender la profundidad del espejo que sugiere. El prójimo no es un ser externo, sino la manifestación de la misma esencia divina que reside en cada ser. Cuando el texto dice, como a uno mismo, nos confronta con la paradoja de que el yo y el otro son, en última instancia, una única corriente de conciencia que fluye a través de la creación. Esta visión, cuando se percibe plenamente, rompe la ilusión de la separación y nos invita a vivir en un estado de unidad donde la compasión nace sin esfuerzo, como el agua que busca la forma del recipiente que la contiene. La tradición ha tendido a presentar estas enseñanzas como normas rígidas, pero la verdadera esencia radica en la experiencia vivida del individuo. Cada lector, al abrir el manuscrito, lleva consigo su propio bagaje cultural, sus heridas y sus anhelos. Por eso, la interpretación debe ser vista como un proceso dinámico, una conversación perpetua entre la palabra y el corazón. Cuando nos permitimos escuchar esa conversación, descubrimos que la palabra, verdad, no es una entidad estática, sino un río que fluye, cambiante según la luz que lo ilumina. La luz, a su vez, es la conciencia que se expande cuando abrazamos la duda como una aliada y no como un enemigo. En este punto, surge una pregunta que atraviesa el velo de la complacencia: ¿qué ocurre cuando la certeza se convierte en dogma? El dogma, como una muralla de piedra, puede proteger contra el caos, pero también atrapa la energía vital que necesita transitar libremente. Si la fe se vuelve una serie de reglas inmutables, el alma se ve limitada a un jardín cercado, incapaz de explorar los vastos prados del cosmos interior. La verdadera fe, según los sabios de antaño, es la que reconoce la finitud del propio entendimiento y se abre a la expansión ilimitada del misterio. Para ilustrar esta idea, pensemos en la imagen del faro que guía a los navegantes en la noche. El faro no dicta la ruta que deben seguir los barcos, simplemente proyecta una luz constante que permite a cada navegante trazar su propio camino, adaptándose a las corrientes y a los vientos que encuentre. De igual manera, la escritura ofrece una luz que ilumina, pero deja espacio para que cada buscador trace su senda única. Cuando interpretamos el texto como un mandato rígido, apagamos la llama que invita al descubrimiento personal y nos quedamos atrapados en la sombra de la uniformidad. Otro aspecto que a menudo pasa desapercibido es la riqueza simbólica del lenguaje poético que impregna los escritos sagrados. Los símbolos no son meros adornos, sino puertas que conectan la realidad material con dimensiones más sutiles de la existencia. El pan, que se menciona en los sermones, por ejemplo, trasciende su significado literal de alimento físico, representa la sustancia espiritual que nutre el ser interior. El vino no es solo la bebida que acompaña a la celebración, sino la sangre de la vida que fluye a través de cada fibra del cosmos. Reconocer estos símbolos nos permite abrir una ventana a la comprensión profunda, donde cada elemento cotidiano se vuelve una señal del orden divino que subyace a la creación. Al profundizar en la simbología, también nos encontramos con la noción del cuerpo de luz. En ciertos pasajes se alude a la idea de que los seres humanos están compuestos no solo de carne y hueso, sino de una energía luminosa que se extiende más allá de los límites físicos. Esta energía, al ser cultivada mediante la práctica de la contemplación y la oración sincera, puede transformarse en un canal que recibe y refleja la presencia divina. Cuando la tradición ha minimizado esta dimensión, hemos perdido la oportunidad de experimentar la plenitud de nuestra naturaleza celestial. Es aquí donde la perspectiva incompleta cobra sentido. Al haber centrado la enseñanza en la moral externa y en los rituales externos, se ha dejado de lado la invitación a la transformación interna. La transformación, sin embargo, es el núcleo de la experiencia espiritual. No se trata simplemente de cumplir con preceptos, sino de permitir que la verdadera esencia del mensaje penetre el ser y lo remoldee.
Cada vez que la luz del mensaje toca una parte del corazón, esa zona se ilumina, y la sombra que la rodea se desvanece poco a poco, revelando una nueva forma de ser. En el transcurso de nuestra reflexión, también es pertinente mencionar la relación entre la palabra y el silencio. La tradición a menudo ha exaltado la palabra como vehículo de la verdad, pero los sabios antiguos hablaban del valor del silencio como el espacio donde la palabra puede resonar con mayor claridad. El silencio no es ausencia, sino presencia plena que permite que la energía del mensaje se asiente sin distorsiones. Cuando nos sumergimos en el silencio después de la lectura, creamos un terreno fértil donde la sabiduría germina y florece. Esta dinámica entre palabra y silencio se refleja también en la práctica de la meditación sobre los textos sagrados. No basta con leer de forma mecánica. Es necesario inhalar la esencia de cada frase, dejar que la respiración la transporte al interior, y exhalar con la intención de integrar ese conocimiento en la vida cotidiana. Cada inhalación se convierte en una invitación a recibir, cada exhalación en una entrega al fluir del universo. En esta danza de respiración, la comprensión se vuelve vivencia, y la vivencia se transforma en sabiduría. Al observar el panorama completo, percibimos que la tradición ha tejido una red de capas que, aunque útiles para preservar la esencia a lo largo de los siglos, también ha generado una sensación de fragmentación. Cada capa, al ser añadida, ha contribuido a la complejidad del tejido, pero también ha creado puntos de desconexión donde la claridad se vuelve difusa. El desafío que enfrentamos hoy es desentrañar esas capas con la humildad de un buscador y la determinación de un guerrero de la luz. Para lograrlo, propongo 3 pasos que pueden servir como guía en este proceso de revelación interior. Primero, la observación consciente. Al volver a leer un pasaje, hacerlo con la intención de notar cada matiz, cada palabra que vibra de manera distinta a la vez que se vuelve familiar. Segundo, la contextualización histórica y cultural. Indagar en el entorno en que surgió el texto, las costumbres, las creencias y los retos que enfrentaron sus autores. Tercero, la interiorización simbólica. Permitir que los símbolos emergentes despierten una resonancia personal, como si cada símbolo fuera una clave que abre una puerta interior. Al aplicar estos pasos, descubrimos que la verdad no es una entidad estática que se posee, sino una corriente que se navega. Cada paso nos lleva a una mayor claridad, pero también a la certeza de que siempre habrá más por descubrir. Esa certeza de la infinitud del descubrimiento es la que mantiene viva la llama de la curiosidad, esa chispa que nos impulsa a seguir explorando los recovecos más profundos del conocimiento sagrado. A medida que avanzamos en este camino, es inevitable sentir una mezcla de asombro y humildad. Asombro porque la vastedad del mensaje supera nuestras expectativas, y humildad porque reconocemos que somos apenas una gota en el océano de la sabiduría. Sin embargo, esa gota, al unirse a otras, forma un mar que puede reflejar la luz de las estrellas y, a su vez, crear nuevas constelaciones de entendimiento. En este punto del recorrido, invito a la comunidad que se ha formado alrededor de este espacio a compartir sus propias experiencias de descubrimiento. Cada relato, cada visión que surge al contemplar los textos, enriquece el tejido colectivo y nos recuerda que el viaje es tanto individual como colectivo. ¿Has sentido alguna vez que una interpretación que antes te parecía firme, se desmoronó al mirar más de cerca? ¿Qué revelación surgió entonces en tu interior? Comparte esas experiencias en los comentarios, pues al hacerlo, tejemos una red de luz que trasciende la distancia y el tiempo. Continuando con la reflexión, vale la pena mencionar la relación entre la fe y la razón. A lo largo de la historia, se ha planteado la falsa dicotomía de que la fe es irracional y la razón es fría. En realidad, la fe bien entendida es una forma de conocimiento que trasciende la lógica convencional, mientras que la razón, cuando se nutre de la sabiduría espiritual, se vuelve una herramienta para desvelar los misterios ocultos. Cuando ambas se integran, emergen perspectivas que permiten comprender la totalidad del mensaje sin fragmentarlo. Este equilibrio también se refleja en la práctica del discernimiento.
Discernir no es simplemente decidir entre una opción y otra, sino sintonizar con la vibración interna que indica la alineación con el propósito más elevado. Esa vibración se percibe como una sensación de paz profunda, una resonancia que vibra en armonía con el latido del universo. Cuando el discernimiento guía nuestra interpretación, la palabra sagrada se vuelve una brújula que apunta hacia la verdad interior. En la misma línea, consideremos el concepto de reino de los cielos. Muchas veces se ha reducido a una visión escatológica que espera un futuro distante, pero al analizar el lenguaje original, descubrimos que la expresión sugiere una realidad presente, una dimensión de conciencia que se manifiesta cuando el individuo se alinea con la voluntad divina. Ese reino no es un lugar geográfico, sino un estado de ser donde la armonía entre lo humano y lo divino se hace palpable. Al reconocerlo, comprendemos que la transformación no está relegada a un tiempo futuro, sino que ocurre aquí y ahora, en cada instante de plena presencia. Este enfoque nos lleva a reconsiderar la noción de pecado. En la tradición popular, el pecado se ha concebido como una transgresión moral aislada, pero una lectura más profunda revela que el pecado es, ante todo, una desconexión de la unidad esencial que sostiene la creación. Es una vibración que se desalineó del flujo cósmico, generando resistencia interna y externa. La verdadera reparación, entonces, no es solo el acto de arrepentimiento, sino la reintegración de la vibración original, el restablecimiento del equilibrio interno. Al contemplar estas ideas, surge una sensación de que cada enseñanza, cada parábola, cada mandamiento, está diseñada como una pieza de un gran mosaico. Cada pieza, al observarse aislada, puede parecer incompleta, pero al unirse con las demás, revela una imagen que trasciende la suma de sus partes. Esa imagen es la visión del cosmos interior, la que invita a cada ser a reconocer su papel como co-creador dentro del gran tapiz divino. En este proceso, la práctica del silencio interno se vuelve esencial. No se trata de silenciar la mente por completo, sino de crear un espacio donde el ruido interior disminuya lo suficiente como para permitir que la voz sutil de la intuición se haga audible. Esa voz, guiada por la luz del mensaje sagrado, señala los puntos donde la interpretación necesita ser ampliada, donde el entendimiento debe ser profundizado. Al prestar atención a esa guía, cada paso se vuelve más consciente y cada revelación más clara. Es inevitable que, al desentrañar estos misterios, surjan nuevas preguntas que nos empujen a seguir indagando. Preguntas como, ¿qué significa realmente vivir en alineación con la voluntad divina? ¿Cómo podemos manifestar esa alineación en la vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones? ¿De qué manera el mundo exterior refleja nuestro estado interno y viceversa? Estas interrogantes son la señal de que el camino no termina, sino que se expande continuamente, invitándonos a caminar con curiosidad y reverencia. Al compartir este viaje con ustedes, percibo una energía colectiva que alimenta la búsqueda. Cada comentario, cada reflexión, cada testimonio actúa como una llama que se aviva al entrar en contacto con otras llamas, creando un fuego que ilumina los rincones más oscuros del desconocimiento. Por eso, les animo a seguir participando, a dejar sus pensamientos, a aportar sus descubrimientos. Juntos, tejemos una red de conciencia que trasciende la simple transmisión de información, construimos una comunidad de buscadores que, con cada paso, acercan la visión completa del mensaje sagrado. En el horizonte de esta búsqueda, se alza la invitación a no detenerse en la mera acumulación de conocimiento, sino a transformar ese conocimiento en acción viva. La sabiduría que no se traduce en cambio real permanece como una sombra que se desvanece al amanecer. Por el contrario, cuando la sabiduría se encarna en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo, se vuelve una fuerza luminosa que irradia hacia afuera, tocando a otros y generando un ciclo de expansión de la luz. Para cerrar este segmento, recordemos que la verdadera esencia de la enseñanza no reside en la rigidez de la forma, sino en la flexibilidad del espíritu que la recibe. Cada palabra es una semilla que, al caer en terreno fértil,
germina y crece según el clima interno del corazón que la acoge. Si el corazón está abierto, la semilla florece en comprensión profunda. Si está cerrado, la semilla permanece dormida, aguardando el momento en que la luz del discernimiento la despierte. Así, al mirar atrás y observar el camino recorrido, vemos que la duda inicial se ha convertido en una brújula, la escala de interpretaciones en una escalera que nos eleva, y la revelación en un faro que guía. Cada paso ha sido una invitación a expandir la visión, a reconocer que lo que creíamos conocer era solo una fracción del vasto océano de sabiduría que se despliega ante nosotros. Te agradezco por haber permanecido en este espacio de reflexión, por permitir que la palabra penetre tu interior y por compartir tu energía con la comunidad. Si sientes que lo que hemos explorado resuena en tu interior, te invito a suscribirte y activar la campana para que las próximas exploraciones lleguen a ti como destellos de luz en la penumbra. Cada nuevo vídeo busca abrir otra puerta, revelar otro matiz, y profundizar aún más en la danza entre la palabra y el alma. Dale like si percibes que la claridad comienza a emerger en tu ser, y comparte este mensaje con quienes sientan la llamada de la búsqueda interior. Que la paz que trasciende todo entendimiento acompañe tu camino, y que la llama de la curiosidad nunca se apague. Recuerda que la verdadera pregunta siempre está presente: ¿qué más podemos descubrir cuando nos atrevemos a mirar más allá de lo evidente? Mantente atento, mantente abierto, y sigue caminando hacia la luz que siempre está allí, esperando ser reconocida.